Ah, sí, no, 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 no sabía. Solo el ¿Ya? primero. No, no, en los dos pues, porque tú eres panelista. Ah, sí, 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 es cierto. Claro, ya, encuentro mi... Ahora sí, listo. Buenas noches a todos. Estamos dando inicio pues a nuestro programa de todos los martes gerontológicos en compañía de Raiza Morales. ¿Cómo estás, Raiza? Adelante, está congelado tu imagen. ¿Cómo estás? Bueno, Ah, creo que está un poco lento el el internet, la red. internet, ¿no? Sí, a veces eso ocurre. Son cosas que ocurren, pero que nosotros estamos ahí siempre adelante con todas las actividades de la Central Gerontológica Internacional. Y lo primero que tenemos que decirles que es la importancia que tiene realmente estar en la central, estar con la central en una comunidad, una verdadera comunidad gerontológica con personas de 17 países y en las cuales Sí, ustedes se pueden unir, ¿no? A través del WhatsApp pueden comunicarse, por ejemplo, con el número 988-17-8678, anteponiendo el código 051, ya que es de Perú. Sí, es cierto, del Perú. la central gerontológica nació en el Perú, pero ahora ya es internacional, puesto que ya Sí, nuestros integrantes y, y figuras importantes de la central gerontológica internacional son de distintos países. Así que ya cambió todo ya. Así que la internacionalización ya es un hecho. Y uno de los temas que vamos a tratar también en el evento justamente de aniversario. Ya saben ustedes que estamos por cumplir 10 años, ¿no? A mediados de noviembre, la Central ¡eh! Gerontológica Internacional cumple 10 años de actividad intensa, constante. En un principio, cuando se llamaba la Central Informativa del Adulto Mayor, estábamos más centrados como medios de comunicación. Ahora seguimos siendo medios de comunicación, pero ahora más ya. O sea, Ujú. se han unido otras actividades ya que van más allá de la simple comunicación. Ahora ya hay actividades académicas, hay programas, hay muchas cosas más. Antes, cuando empezó, también hicimos eventos, ¿eh? Pero hacíamos eventos más espaciados, pues. Un evento importante, Ujú. reconocíamos, por ejemplo, a los mejores promotores. Hacíamos una premiación que se llamaba Adulto Mayor Perú, que se realizó varios años seguidos, entre el 2015 y el 2019. Y nosotros premiábamos a las personas que habían colaborado más en la difusión de los valores en favor de las personas mayores y ese tema, Excelente. y a los mejores promotores. Y entre esos promotores hay algunos que ya hoy día se integraron a la central, como por ejemplo el doctor Carlos Sandoval. El doctor Carlos Sandoval Sí, recibió se convirtió en miembro honorario de la Central Gerontológica en el año 2018. Y también, lamentablemente, el profesor César Taramona, que el tema, pues tú sabes, la pandemia, eh, ¿no? A causa de sí. la pandemia la perdimos a un personaje increíble, que si lo hubieran conocido, realmente un profesor de educación física especializada con las personas mayores, pero era increíble realmente. Sí, es verdad. La pandemia nos llevó dos pérdidas también. También Claro. una enfermera que ya estaba jubilada, también falleció. Y lógicamente, y acá también, pero lamentablemente la pandemia, pues, tuvo efectos, pues, ¿no? Tuvo efectos en todos Sí, lados. sí. Sí, y hasta ahora no podemos dejar de mencionar que sí, su influencia pues ha dejado también ¿no? Una huella, ¿no? Una huella para el futuro. Y El profesor Raúl Lerma también, ¿no? esperemos que haya más prevención también para que no ocurran estas cosas, porque esto no se tomaron las medidas del caso. En un Claro. principio
dejaron que corriera que eso se había ocurrido en China, creo, y de ahí corrió para todo el mundo. Es decir, hubo claro, descuido. Tienen que reconocer que hubo descuido incluso de las autoridades sanitarias de los países desarrollados, de Europa. Por ejemplo, en Italia, ¿cuántas personas murieron? ¿No? Italia y Increíble, España cayeron terrible fue la rapidito, mortandad. sí, Entonces, entonces tenemos que ver qué cosa es más importante que todo, la prevención. La prevención es la más importante de todo, al final de correcto. cuentas, todo. Si nosotros prevenimos, no tenemos por qué sufrir todas esas catástrofes tan terribles, ¿no? Y bueno, y como también hay que decir que a veces no hay mal que por bien no venga, curiosamente las personas mayores se acercaron a la tecnología también, ¿no? La necesidad de comunicarse, y no solamente eso, influyó también en las instituciones. O sea, las instituciones se Sí, vieron también obligadas a entrar más al tema virtual y se dieron cuenta que era algo positivo. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos estar en constante comunicación los profesionales de distintos países, sin ningún problema, inmediato, directo, ¿no? Y la verdad es sí, que eso no estaba todavía en nuestros planes en el 2019, pero en el 2020 ya vimos eso. Y entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, vamos a destacar uno de los temas importantes que hoy día tenemos que pensar. Son las actitudes que nosotros tenemos ante las cosas que se publican, ¿no? Los contenidos que se ven siempre. Y que a veces, cuando nosotros vemos un contenido que está publicado por una persona muy conocida, muchas veces le damos, digamos, decimos que está bien, ¿no? Por el hecho de que, porque lo dijo tal persona, ¿no? le damos O, like o me sí, encanta y lo la, compartimos y lo la, retransmitimos. o también se da algo que en muchos se repite un montón de veces y por ese motivo decimos que es correcto, ¿no? Entonces, Ujú, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es pensar sobre eso, si realmente es correcto, ¿no? Y entonces ahí está el gran tema también, porque nosotros desde Vanguardia Gerontológica, por ejemplo, analizamos si es correcto algo. No importa quién lo dijo, si el sabio, no sé quién lo dijo, nosotros vamos a sí. analizarlo, vamos a reflexionar si es cierto o no, y vamos a encontrar El valor científico, los hechos, si tiene, en qué se apoya, en qué se basa eso, ¿no? Como el claro. otro día que contigo creo que estuvimos hablando de cómo, justamente sobre eso, sobre la falta de prueba, ¿no? No hay la prueba científica, o sea, la valoración que debería tener. Y la gerontología es una ciencia, también es una carrera profesional, implica muchas cosas, pero te cuento que hay eh, a raíz del ¿cómo se simposio, ¿no? Pude hablar con algunas personas y bueno, a algunos todavía no les gusta la idea de que existan profesionales de la gerontología. Es decir, yo me refiero a los titulados como gerontólogos, a eso, o gerontólogos. Claro, Y solamente quieren que haya especialistas, o sea, es decir, que vengan de una profesión y que tengan su maestría, por ejemplo, ¿no? su En especialidad, gerontología, su sí, maestría, pero sí, no quieren a los gerontólogos y gerontólogos. Pero hay una cuestión que tenemos que, ya esto eh, ya llegó para quedarse. Así que ya no hay razón sí, para pleitos. Lo que hay que hacer es ubicar bien al profesional, nada más, en el lugar correcto. No tiene por qué haber ese correcto. enfrentamiento, porque te lo digo, acá en el Perú también ha habido ese problema, que habían incluso médicos geriatras, ¿no? Que reclamaban que por qué va a haber gerontólogos, pero si esos gerontólogos no son médicos, ¿cómo van a ser gerontólogos? Así decían. Entonces, lo que pasa es que acá había una universidad que tenía ¿cómo le llamaban a esto? Sí, tenía una unidad de gerontología, pero en realidad Ok. todos eran médicos ahí, todos eran médicos y profesionales de la salud.
ya eso. Pero después aparece la universidad donde sí hay un programa de gerontología, ¿no? Entonces ahí empezó la, esa discusión que no debería existir. Eso entonces, es cierto que el conocimiento gerontológico es transdisciplinar, quiere decir que está recorre todo, está el conocimiento gerontológico está en varias disciplinas, ¿no es cierto? Entonces hay un tema transdisciplinario y también el tema interdisciplinario, es decir, cómo se van vinculando los gerontólogos, ¿no? O los especialistas para realizar, digamos, una intervención gerontológica adecuada, por ejemplo. Entonces, todo esto, pero ya, como yo les digo, yo creo que tenemos que hay que seguir trabajando juntos, ¿no? En favor de las Sí, personas mayores, en favor de un proceso de envejecimiento bueno para todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que lograr que cada quien tenga la ubicación correcta, ¿no? Para que todos se empujen hacia lo mismo, todos vayamos hacia el mismo camino, ¿no? Que es ese desarrollo. En sí, cuanto al... sí, Entonces, eso es uno de los temas que también voy a abordar en la conferencia. En la conferencia también voy a hablar de ese tema y de otros que se relacionan justamente con la comunicación. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo de una comunicación recontra fácil, ¿no? No, Raiza. Hoy, claro. qué fácil es comunicarse el día de hoy, ¿no? O sea, qué fácil es compartir los contenidos, todo, ¿no? Las redes sociales, el De WhatsApp, transmitir una noticia, miles de una cosas, información, sí, claro. Pero ahí también, o sea, si bien es cierto, tenemos una herramienta fabulosa en la tecnología, pero también tenemos que tener más cuidado, precisamente por eso, porque sí, como es tan fácil comunicar, o sea, informar, crear contenido, esto corre y puede también tener un efecto negativo, ¿no? Entonces la sí, claro. gente puede creer que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque se ha difundido tanto que al final eso es lo Que que debe ser. creen. Sí, entonces ese es uno de los temas también que tenemos que ver, que tenemos que revisar. Es decir, que tenemos que tener una actitud se puede decir, bien analítica, reflexiva, es decir, no pensar que porque lo dijo él está correcto o lo dijeron muchos y es correcto, no. Es verdad. Ya como la vez pasada que estábamos conversando justamente de que hay, bueno, como yo te decía, el caso del médico, ¿no? Del médico, había un médico, recuerdo, estaba en la universidad y decía, gerontólogos son esos que ven ¿cómo decía? Los que ven estadísticas, esas cosas, así decía. O sea, imagínate, ¿eh? Ay, Y eso, yo he sido testigo de tantas cosas que realmente uno se dice, caramba, qué terrible, sí, ¿cómo puede ocurrir esto? Entonces, esa es la cuestión, uno de los temas que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que ver que ahora tenemos un montón de publicaciones, ¿no? Un montón de publicaciones, muchísimas publicaciones, y tenemos que tener cuidado a la hora que lo hacemos. Ahora, en caso de las redes sociales, creo que la vez pasada hice una conferencia pues, también sobre las redes sociales y el sí, posicionamiento, claro. Entonces yo decía, la gerontología es una ciencia, implica también una profesión, implica también una especialización y de alguna manera también nos implica a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo, nos concierne, ¿no? Ahora, hay claro. dos cosas. La ciencia es algo que es preciso, exacto, ¿no? Se basa en una Sí, prueba, claro.
Mientras que la cultura también, la cultura que es también importante, es cuando la persona no necesariamente tiene que ser un científico que va a hacer pruebas, pero sí es una persona que lee, que investiga, que está al tanto. Esa es una persona culta. Claro, Y ese tipo de cultura tenemos que difundirla. ¿Te das cuenta? Que la gente tenga una buena visión de la gerontología, de la persona mayor, del envejecimiento. Pero no como no sé, la vez pasada creo que, no sé si estaba contigo, pero en el programa, pero habíamos visto una, una publicación, un artículo aparentemente científico por la forma en que está bien diseñado, pero hay la parte donde decía, pues, que la concepción, ¿no? Es decir, el ah, envejecimiento comienza en la concepción. desde la concepción. Pero otra cosa dijo que contradecía totalmente eso. Dijo que el envejecimiento era básicamente pérdida de facultad y habilidades, una pérdida gradual de habilidades. Entonces es como si tú dijeras, el bebito está perdiendo habilidades, ¿no? Está Sí, perdiendo. Esto no es un error lógico, o sea, es un error por falta de lógica, nada más. O sea, no tiene sentido. ¿Te das cuenta cómo se contradice? O sea, ¿cómo puedes decir tú que una persona? Ahora, otro tema. A veces sin darse cuenta, idealizan el envejecimiento. A veces. ¿Por qué dicen que el envejecimiento idealizan? Porque dicen, el envejecimiento es la vida, toda la vida es envejecimiento. En realidad, la vida tiene procesos, ¿no? sí, El envejecimiento es un proceso de la vida, es una parte de la vida, así como lo es el crecimiento y el desarrollo. Son correcto. procesos de la vida. Eso es lo correcto. No que el envejecimiento es la vida es envejecimiento, y ya comenzamos a idealizar. No, A ya, remezclarlo todo. sí, sí, hacer un... Entonces, la cuestión es que los grandes errores que se cometen hoy en día, en el tema conceptual, y a veces por la parte de los términos, es simplemente porque dice que son necesarios, ¿no? Ah, es que es necesario, pues. Así una vez me dijeron así. No, es que es necesario, hay que pensar que es necesario. Yo le digo, está bien, eh, tú puedes creer que es necesario, pero en realidad busca otras opciones que sean mejores que esa. Claro, hay otras formas. Si nosotros tenemos el concepto acá, ya bien puesto, como se dice, bien puesto nuestro concepto, nosotros tenemos que expresarlo adecuadamente. Entonces, ahí estamos viendo, por Correcto, eso, correcto. eso es uno de los temas que muy, muy importantes, que tienen que ver también con ello. Ahora, con la cuestión de lo que vamos a hacer la campaña, ya sabemos que la campaña de vanguardia gerontológica por el lenguaje preciso y sin ambigüedad, bueno, ya hemos tenido la reunión el otro día, y Sí, entonces y Uri y Luz ya se van a encargar también del diseño que va a tener la campaña, y nosotros estamos próximamente a crear un curso actualizado. Así yay, que, ¿y quién más se va a unir a ese curso? La magíster Maribel León. ¿Por qué? Porque la excelente. consideramos importante. ¿Por qué motivo? Porque ella va a sustentar la necesidad de que el lenguaje se adecue a nuestro idioma. No se trata Mm, solamente de que yo lo traduzco y sale una palabra horrible, ¿no? Cuando tú lo traduces porque tiene mala connotación. No. Entonces la solución la tenemos que buscar en nuestro propio idioma, como no vamos a sí, expresar. Entonces, para ello también ella ya se ha ofrecido, así que ya está comprometida con nosotros también para participar activamente en la campaña. La campaña va a ser muy interesante. Tenemos claro. la participación, también nos ha anticipado también al doctor Charles de Silva, da Silva de México, que él es también de origen portugués, pero es mexicano, también radica en México, y también a una serie de profesionales que se van a unir a la campaña.
Así que vamos a tener una... Y, y me hace recordar a nuestro amigo, el licenciado Juan Campaña, ahora que ya se Ah, acerca la... magnífico. Sí, el jueves 16, ya sabemos que el jueves 16 de noviembre tenemos la participación de los representantes de las diversas unidades de la Central Gerontológica Internacional. Juan Campaña está con psicología, Luz Zaragoza con la red internacional número 2, Udit Ávila con vanguardia gerontológica, Magnífico. la magíster Mercedes Rodríguez representando el consejo directivo, Mercedes Viera va a hablar un tema de derechos y Jimena Chávez Alonso, la nutricionista, va a representar a la unidad de salud. Así que vamos a tener Muy un completo. grupo, va a ser una jornada completa, va a ser de las 6 hasta las 8:30 más o menos, pues la jornada de aniversario, es el 16 de noviembre. Después tenemos el 17 de noviembre, la conferencia que se llama Comunicando con Visión Gerontológica. ¿Hacia dónde vamos? Ahí está la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, eso, ¿cuál es el rumbo que están tomando las cosas al día de hoy? ¿Qué está Claro. pasando? Claro, y nos vamos a hacer una serie de interrogantes y de preguntas con respecto a lo que significa ser una persona mayor. Porque resulta que cuando tú dices personas mayores, claro, hablamos obviamente, estamos hablando de un grupo de personas que tienen más de 60 años, pero si tú vas a preguntar qué tienen en común, muy poco, Muy muy poquito. poco, porque cada persona es una historia diferente. Cada persona es una Correcto. historia diferente. No hay ninguno que esté clonado acá. Acá todos son diferentes, todos tienen su propia personalidad, sus propios gustos, todo. Entonces, ¿verdad? Uy, caray, un motor salió. Ya, Sí. vamos. Entonces, eh, este tema de la diversidad, ¿no? Y sobre todo, ¿qué cosa queremos decir, por ejemplo, con vejez? Ya esto de la... Yo te digo una cosa, no sé si recuerdas cuando hablábamos del concepto de vejez que estaba relacionado con un gerontólogo que dijo que realmente la edad, o sea, la edad es como un número nada más, nada Claro. más, claro. Entonces simplemente es un número. ¿Por qué te digo? ¿Por qué? Porque no hay, el envejecimiento no es igual en todos, en unos es más, en otros es Correcto. menos, y por lo tanto no hay una manera que tú quieras empaquetar a las personas y ponerlas todas en Sí. un solo bloque. Eso no puede Sí. ser, eso no puede ser. Ahora, para las políticas públicas se requiere una aproximación, un promedio de edad en el que supuestamente comienza la vejez. Pero es un tema de políticas públicas que es necesario, pero el hecho, ojo, ojo, de que sean necesarias tales políticas públicas, no quiere decir que nosotros vamos a ser mentirosos, ¿no? y que vamos a decir cosas que no son ciertas, ¿no es cierto? No vamos a Correcto. decir que porque la persona mañana cumplió 60 años, automáticamente pues, llegó la vejez, ¿no? No es así tampoco. Sí. Como lo decía No, no, no. una ponente, me acuerdo de un evento, cuando decía, el niño cumplió 8 años, entonces ya es un año más viejo. Así decía la Ah, ponente. Y dije, ¿qué sí. es esto? ¿Qué estoy escuchando aquí? ¿Qué falta de precisión? ¿Qué es ¿Qué Sí. profesionalismo es esto? No, tenemos que ser bien profesionales y bien serios en esas cosas. Eso no significa, por eso siempre digo, una cosa, la seriedad y la amenidad no riñen. Ojo, ojo. Claro. Lo que está mal es justamente porque la seriedad, por seriedad entendemos la corrección, es decir, lo que es correcto, el lenguaje correcto dentro de los términos correctos, la situación correcta. Pero Ujú. cuando, cuando estamos hablando de amenidad, simplemente hacemos que esto sea más grato, más, ¿cómo podemos decir? Que también nos entretenga al mismo tiempo, ¿no? ¿No? Claro. O sea, escuchamos, De más provecho. aprendemos y al mismo tiempo nos reímos también. Y eso no tiene nada de malo. Yo de la seriedad No. que hablo
es la seriedad de plantear las cosas bien, plantear las cosas de manera correcta. Esa es la seriedad, ¿no? Y por ahí nos podemos reír de muchas cosas, ¿no? Tantas tonterías hay hoy en día de las cuales nos podemos reír. Claro. Y que yo estoy apuntando con mi lapicero, voy apuntando cada cosita que veo por ahí. Señor, Entonces, sí, señor claro, Vidal, sí. Ahí señor está, la Vidal, señora Luz va a decir algo también, sí. buenas noches. ¿Podría decirse que es una persona correcta aquella persona que en verdad habla con Sí. propiedad? ¿Sí? ¿Sí? Claro, ¿Podría? claro, claro. Porque, claro, ¿Sí? porque hay que ver una cosa muy, muy clara, ¿no? Nosotros, hay diferentes ámbitos del uso del lenguaje. Hay diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay un lugar en el cual se reúnen los amigos, ¿no? Hay un cumpleaños, hay las bromas, ahí hay términos que en ciertas condiciones son aceptables, pero son aceptables dentro de un determinado círculo social, ante Así el cual es. yo no puedo presentarme y decir las palabras que yo quiero. No, yo tengo que usar las correctas. Ahora, si ellos son mis amigos y con mis amigos nos bromeamos y nos decimos, oye viejo, es otro asunto. Pero es un asunto de amigos, un tema coloquial. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el ámbito de que Claro. yo, por ejemplo, soy un ponente, yo no le voy a decir a las personas, oiga viejos, no le voy a decir. Claro, no es correcto. Entonces, no le voy a No. decir, y aparte que yo particularmente te voy a decir, yo nunca, lo que pasa es que mi mamá era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy entusiasta de ir al club del adulto mayor. Iba al CAN, iba Ok. al CIAN, a todas, iba al CIAN, Le iba al interesaba CAN. mucho el tema igual que a ti. Entonces ella me tenía al tanto, antes de que yo comenzara con la central informativa, ella me tenía al tanto de las cosas, de las actividades. Y yo quedaba admirado, decía, qué bien, caramba, bailan y todo. Entonces, eso también me plantó acá la semillita también de la idea, ¿no? De lo que se podía hacer. Entonces jamás, yo nunca dije, o sea, la palabra viejos nunca se me pegó porque nunca la usé. O sea, cuando yo me Ujú. refería al conjunto de personas mayores, yo me refería como adultos mayores, porque ese era el término correcto en el momento. Entonces Sí. yo decía, entonces yo siempre me decía, no, vamos a los adultos mayores. Y entonces, una vez yo escuchaba que yo hablaba de una persona y mi mamá me decía, eh, y dice, señor, no, pero es una persona mayor, decía así, ¿no? Sí, y esa frase siempre la recuerdo, persona mayor, decía como diciendo pues que una persona de más edad, más edad. Sí. Entonces, entonces, esto me hizo que yo incluso fui y tomé unos videos de las actividades y del concurso de marinera que hubo en Miraflores, en el Coliseo. En el Coliseo de Miraflores hubo un Ya. gran evento en el año 2012, creo, y al que yo acudí, y me quedé muy, muy impresionado, y desde ahí ya empezó todo. Ya comencé con esto y me cargaron lo de la revista y se creó toda la central. Y empezó todo lo de la central. Así Y empezó. Sí, señor Vidal, sí, disculpe, también ha sí, habido concurso el mes pasado. El mes sí, de todos los años a nivel nacional hay concursos en no, todos los campos, de todos no, los campos. sí, sí, Los sí sé talleres, que hay, pero yo le decía sí, cómo es que se inició, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. entonces así fue como se inició. Entonces, cuando vamos a referirnos a las personas mayores en general, tenemos siempre este problema que las personas siempre tienden a generalizar de algún modo, ¿no, Raiza? Algo se le escapa por ahí y al final todos los empaquetan, los hacen un grupo. Ahora también hay una cosa que yo estuve Engloban criticando, todo. el tema de las políticas públicas. Las políticas públicas son un diseño para la acción, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí está el Sí. problema, ¿ya? Las políticas públicas pueden estar muy bien escritas, muy bien diseñadas, muy bien pensadas, pero estas políticas públicas deben generar acciones Correcto. concretas. Si no, ¿de qué sirve? Son cosas en un papel. Entonces, esto debe estar claro.
las políticas públicas deben generar la actividad que se debe dar, y se debe dar la promoción adecuada. Es como estuvimos viendo también el tema de la ley, ¿no? Sí. Sí, ¿Cuál es más importante, la educación o la ley? A ver, Raiza, esa pregunta. ¿Cuál es más importante, la educación o la ley? la educación, porque La por eso educación, siempre nos lo dices tú que claro, en Europa no tienen tanto apego por las leyes. De hecho, no hay leyes que digan tienen que hacer tal cosa con o claro, tienen que tal persona de tal edad tiene. No existe porque no lo necesitan. La gente tiene el tal grado de claro, educación que la exacto, gente lo va a hacer por convicción y claro, ya lo saben. No hay necesidad de exacto. No, repetírselo. Sí, es verdad lo que y no dice las que, aplican, no se sí, aplican, las leyes no se aplican, tan solo las claro, políticas públicas, como usted acaba claro, de decir, ¿no? Las dan, claro. pero no las cumplen, No no las pues, No es aplican. y es garantía de nada. el Sí, problema correcto. con la ley, ya, por ejemplo, ¿por qué la educación es más que la ley? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Toda la vida. ¿Cuál es la prueba? Lo acabas de dar tú, decir Sí, tú, ¿no? Que hay sí. países europeos que no tienen ley del adulto mayor. No tienen ley y sin embargo, pase señora, pase usted acá, siéntese usted, caramba, o sea, ¿qué cosa es eso? Ahora se quieren, Educación, sí. educación. Entonces, hay una preferencia por las personas mayores, sobre todo ellos, y más aún cuando la persona mayor tenga una dificultad, más aún, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver. Entonces, ahora, el tema de la ley. Yo diría que hay dos tipos de vicios dentro de de nuestra visión que tenemos en la sociedad, ¿no? De creer que cuando se aprueba una ley, las campanas a volar. Qué lindo, Ah, sí. maravilloso, se acabaron los problemas, ya tenemos ley. Primeramente, la ley. ¿Cuántas personas mayores conocen la ley? Casi nadie conoce la ley. ¿Por Exacto, qué? lamentablemente. Porque el ministerio, ¿qué cosa hace? Trae a los supuestos representantes de las personas mayores del país, que son unas asociaciones totalmente desconocidas, que nadie las conoce, y que están Sí. ahí sentados ahí en el ministerio, escuchando ellos ahí. Y creen supuestamente estos señores del ministerio que estos señores van a ir a difundir por todo el país la ley. No, pues, Ah, imagínate. eso tiene que hacerlo el gobierno, el mismo Estado tiene que hacerlo. Y tienen que Correcto. utilizar sus herramientas de comunicación como vas a hablar de un Estado, no estamos hablando de una institución pequeña, no, es un Estado que tiene Sí. la capacidad de poder difundir esto. Ahora sí he visto lo de pensión 65, ¿no? Los estoy observando, ¿no? No está mal, Mm. está correcto lo que veo que ya están comenzando a apuntar a un segmento ya no tan extremo, ¿no? Parece que ya van a comenzar a Ok. apoyar un poquito más, o sea, ya no se trata de que, porque acá en el Perú existe un sistema que se llama pensión 65, que se le da una pequeña contribución económica a personas mayores de extrema pobreza, pero Ok. parece que ya se está flexibilizando, porque en un principio recuerdo que había casos escandalosos, ¿ya? Había, por ejemplo, un Ah, caso de una señora que la fueron a visitar, ¿ya? Después que ya le habían otorgado esta contribución, que en realidad no debería llamarse pensión. Pues, entonces van a su casa y encuentran que hay un televisor y le quitan la ah, asignación económica, porque había La muebles, ah. encontraron cosas nuevas y ya le quitaron. Entonces, eso no se puede hacer. Qué fatal. Ese es un maltrato terrible. Darle a la persona algo y después quitárselo. Claro. Ojo, un televisor antiguo, a veces los celulares antiguos los regalan ya a la gente. ¿Por qué? Porque ya tienen el Claro. televisor, ¿no? El El más LED, todo eso, moderno, ya. ya. Entonces, Último modelo. Sí. ya, claro, ya los regalan. Entonces, ¿cómo se les ocurre a esta gente? Tranquilamente, y la señora le dijo, ese televisor me lo han regalado, y era un televisor de esos antiguos, pues todos así con sus, ¿no? Eso.
Entonces, Sí, sí, no, sí. pues, o sea, ya ese tipo de cosas supongo que ya no ocurrirán, ¿no? Espero que no esté ocurriendo, pero, Primeramente Dios. Sigue pero ocurriendo, señor Vidal, sigue ocurriendo. Acá en Chepén siguen, también. están Como también, quitando, sí, ¿sí? mire, a veces se ha dado, porque esa pensión 65 es para extrema pobreza, para las personas Sí, de extrema pobreza. Pero sí, sin embargo, por ejemplo, en mi tierra se ha dado como que tienes influencia, te doy a ti, pues, porque que personas que tienen casas también de 3, 4 pisos. ajá. Y Ah, ¿no? Eso no puede ser Ahí tampoco, ¿no? también, claro, ahí se va al otro extremo, porque hay Ujú. personas que no se le debería dar. Por No. ese no lo caso, claro, necesitan. claro, claro. Y más bien esa plata está mal, es una, como una malversación. Claro, ¿por Sí, qué? Porque no se le debe dar al que lo necesita, no al que tiene. Efectivamente. Porque si tú tienes propiedades, tú puedes alquilar una propiedad, puedes alquilar otra propiedad y tener una fuente de ingreso. Claro, o sea, no estás en extrema pobreza, pues. Extrema pobreza es el que no tiene nada, no. o el que tiene de repente, hasta un cerro, estás en un cerro, en una zona agreste, ¿sabes? ¿No? Entonces, eso es extrema pobreza. Yo sí he subido también cuando estuve haciendo también un acompañamiento, subí a un cerro también, he subido cerro también, y he constatado también el modo de vida que tienen en un cerro de un distrito populoso de Lima. Sí, Estuve en San Juan de Miraflores, pero en la parte del cerro, arriba, y pude constatar cómo se desarrollaba la vida ahí, la gente me explicaba también, y lamentablemente el problema del agua, ¿no? Ay, Había el problema del pésimo servicio del agua, mal servicio sí, del agua, porque luz, curiosamente, mira, la electricidad, la luz, está por todos lados, los cerros están iluminados con la luz, sí. pero el agua no hay. Ah, Y el agua, ¿de dónde viene? Del Estado directamente. Es decir, el Estado es totalmente ineficiente. ¿Ves? Totalmente ineficiente. Y a veces dicen, por eso es que a veces dicen que las empresas privadas, que no sé qué, pero las empresas privadas cobran, pero también te ujú. dan el servicio. Ese es el tema. En cambio, claro, el Estado igual tiene que cobrar y te va a cobrar, ¿no? Pero por lo menos pongan el agua, ¿no? Sí, Y esto es un problema de Latinoamérica, claro. definitivamente, un definitivo. Ahora, Ahora, entonces Luigi, tenemos que ver dos cosas acá. Legalismo, que significa centrar todo en la ley, nada más. Que la ley, una vez hecha, maravilloso, las personas mayores van a estar bien protegidas, ya está. Falso. ¿Por qué? Porque si la ley tiene complicaciones en sus mecanismos de aplicación, no se puede aplicar, ¿no? No hay facilidades para la sí, denuncia, para todo. No sirve lamentablemente no. tampoco esa ley. Nosotros tenemos que, claro, entonces mejor es hacer otro tipo de trabajo comunicador, intenso, de calidad, y que el del Estado nunca se ha hecho, lamentablemente. Y yo lo he reclamado, yo he estado en el ministerio varias veces reclamando, ¿por qué no hacen campaña? Yo le decía así, ¿por qué no difunden más? Yo le decía. Entonces, estas personas acudían a unos representantes de las personas mayores que no tienen más que unos cuantos asociados, no Sí, tenían, no tenían representación a nivel nacional. Entonces, ¿cómo pueden ser ellos los representantes? Para ser un verdadero representante, debe ser uno que tenga por lo menos una región, ¿no? sí, sí, Por sí. lo menos, que dijera, pues no son representativos. ¿Y cómo se ve eso? De que estas personas mayores que estaban representando ahí no tenían comunicación con la gran mayoría. Entonces, Ah, ahí está el problema. Entonces, la ley solita no sirve. Tiene que haber, no, tiene que haber acción, tiene que haber mecanismos que faciliten que la ley se cumpla. Eso tiene que haber. exacto. Claro, ¿de qué sirve la ley por sí sola? Otro tema también es el asistencialismo. El, la política asistencialista es la política digamos, que pone por encima la asistencia antes que la prevención. Es decir, o Imagínate. sea, es decir, como
como decir, prefiere ser, le gusta ser bombero, le gusta apagar el incendio, pero no evitar el incendio, algo así. Mira, qué ¿Por feo. qué? Sí, Porque Sí. viene, bueno, el político, por ejemplo, un político en general, no voy a hablar de qué político, en general le conviene que haya, por ejemplo, un incendio y viene el político y aparece al lado del incendio asusando a los bomberos y no sé qué, ¿no? Para que él... sí, Entonces, Claro. eso no nos sirve. Nosotros lo que queremos es que no ocurra el incendio, ¿no es cierto? exactamente. Porque el incendio es ganancia para los políticos, pero no es lo que No nosotros para el queremos. pueblo Entonces, realmente. ¿por qué? Porque no hay prevención. ¿Te das cuenta? Entonces, eso Sí. se llama el estado bombero. Ese es el estado bombero. El Ya que apagafuego decíamos le gusta recién. nada Que más le gusta apagar fuego porque saben réditos en la políticos. emergencia para Pero lucir bien. en la realidad, eso lo que queremos nosotros es que haya prevención. Tiene que Sí, haber prevención. Entonces, cuando vas y también el hecho mismo de que el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en el Perú, y poblaciones vulnerables, ¿no es cierto? Ya eso está feo también, ya hasta cuándo vamos a estar con eso. Ya sí, es cambien, verdad. ya. No es verdad ¿Hasta realmente. cuándo? ¿Hasta cuándo con eso de poblaciones vulnerables? Entonces, en todo caso, si vamos a hablar de poblaciones vulnerables, tendríamos que ser demasiado precisos para decir qué cosa es. Porque yo Claro, no podría, ¿por qué? Porque yo no podría empaquetar a todas las personas mayores como personas vulnerables. No podría porque hacerlo no yo. lo son. Sí, Claro, pues, no puedo empaquetarlos a todos. Decir, ya, concepto, personas vulnerables. ¿Quiénes son personas vulnerables? Personas que tienen enfermedades claro, cognitivas, que tienen discapacidad y que por lo tanto no se pueden valer por sí mismos. Esos son personas vulnerables. Para, sí, eso es una persona. exacto. O con una salud precaria, o una persona demasiado pobre, que no tenga una red social que le ayude. Esa es una persona Claro, claro. vulnerable también. Una persona vulnerable por el lado social, es decir, porque Sí, está aislada socialmente y que se encuentra en riesgo esta persona, porque como no tiene comunicación, también se puede deteriorar cognitivamente esta persona, ¿no? exactamente. El avanza muy Demasiado, rápido. claro, está como de zona de desolación, todo. Entonces, eso es otro tema que también tenemos que ver. Y entonces, todo lo que es Ahora, Lili, sí, dime. Xiomara tiene la manita alzada, creo que quiere Ah, opinar. sí, ¿verdad? Xiomara, sí. Adelante, Xiomara. Buenas, buenas noches. Buenas Buenas noches noches. para ustedes y buenas noches para nosotros acá en Guatemala. Luigi, fíjate de que yo te digo, nuestros países firman tratados internacionales Ujú, por meramente compromiso, porque Naciones Unidas y porque las ayudas y las cooperaciones no les digan nada y se mantengan. Se hacen unas leyes, pero no tienen las leyes de acuerdo a la... ujú, Vienen y copian de otros países ujú, y lo adaptan a los nuestros. Y ujú, entonces eso es algo de que no atienden a la persona mayor de manera integral, la participación social y ciudadana de las personas mayores, las pensiones de hambre que desde el seguro ujú, social empezamos por ahí, que el seguro social cuando tú cotizas ahora aumentan de 60 años a 65. Dice que por la expectativa de vida y que porque ujú, ahora las personas mayores ya no están tan mal como antes. ujú. El desarrollo productivo, el acceso al trabajo en Latinoamérica a los 40 años, tú ya eres un anciano laboralmente hablando. Entonces, Ujú. esto Sí, es algo eso sí es verdad, que, sí. que esto es algo que los países no abordan y entonces siempre ponen a las personas mayores dependiendo de las obras sociales de la primera dama, del Ministerio de Claro, la sí, sí, Mujer, sí. y entonces no hay una autonomía, una asignación Ujú, presupuestaria de acuerdo a las realidades. Acordémonos de que según la OMS anteriormente
identificaba a las personas mayores como un proceso de enfermedad. Y esto es algo que no es así. Claro, Hay claro, sí me acuerdo de personas eso. mayores que están mucho más sanas que tú y que yo juntos. Y Claro. entonces esto es algo de que el Estado no atiende a las personas mayores de manera integral. Ah, eso, de La manera asignación, integral. Qué bueno. y la asignación presupuestaria, las políticas de acuerdo a la realidad de cada país y de cada región. Los pueblos indígenas, también ellos tienen sus propias costumbres y creencias. Y entonces nosotros, las personas que no somos indígenas, queremos imponerles a ellos también nuestras creencias. La Ah, no. medicina tradicional, una serie Hay de que cosas. respetar. Sí, hay una serie de cosas. Atender a una persona mayor es bien complejo, pero el Estado siempre ve a la persona mayor de una manera asistencialista y Asistencialista. Ah, ahí están. Sí, de sí, sí. una manera Sí, de sí. que pobrecitos, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. entonces no te enseñan a envejecer con calidad y Ujú. con dignidad. Porque Eso mira, es. siempre ven mancilla la dignidad de las personas mayores, Así es. dándole que, con migajas. Entonces, esto es algo que desde de estos espacios que nosotros tenemos, debemos trabajar desde nuestras instituciones y nuestras organizaciones para que estas prácticas ya vayan, desapareciendo y decirle a la comunidad internacional que está bien, que nos exijan que firmemos Ujú, leyes y acuerdos, pero que ujú. también Naciones Unidas vean y monitoreen todo lo que las acciones que se están haciendo en beneficio de las leyes y tratados que son firmantes nuestros países, ¿verdad? Así Entonces, es. la atención de las personas mayores tiene que ser de manera integral y no asistencialista, Así porque es. yo, cuando Esa llegue la. a ser más mayor, yo no quiero que me vean como pobrecita, no, yo soy una mujer Ah, productiva y claro, quiero, si Dios me permite hacer más mayor, llegar a ser productiva hasta el día en que me muera, ¿verdad? claro. Hasta allí. Excelente. Excelente, Xiomara. Sí, acá hay actualmente, bueno, hay cosas positivas dentro de todo lo malo, ¿no? Porque hoy hay una gran tendencia hoy también de rescatar, por ejemplo, el profesionalismo de la persona mayor a través de un concepto, es una palabra en inglés realmente senior, ¿no? Senior le llaman. Pero en realidad Ah, sí. la palabra, algunas personas están cometiendo el error de creer de que son sinónimos. Senior no es sinónimo de persona mayor, no. El senior es una persona con mucha experiencia laboral, eso es, ¿ya? Entonces, como esa persona puede tener 45, 50 años y ya muchas veces no lo contratan, ya no lo contratan. Si va, sale del trabajo y ya no consigue trabajo. Y eso, no estamos hablando de una persona mayor en el sentido de lo que nosotros estimamos a partir de los 60 años, nada. Una persona que ya está en el proceso de envejecimiento, porque estamos hablando de personas de más de 40, entonces ya difícilmente lo van a contratar. Entonces, esto sí es importante ver, yo al menos veo las redes sociales y veo bastante publicidad con respecto al tema de los seniors, es decir, a las personas que ya tienen bastante experiencia y que esa experiencia justamente los ayuda a resolver situaciones que los jóvenes a veces no las pueden resolver, ¿ya? Tienen una mentalidad ya mucho más avanzada incluso. ¿Y por qué? ¿Por qué ver? Porque un joven, por ejemplo, vamos a ponerle 20, 25 años, aceptan ingresar a un trabajo por un sueldo bajísimo. ¿Por qué? Porque recién están empezando a trabajar, ¿no? Pero Correcto. una persona que ya tiene 45 años, que tiene hijos, ¿no? De repente, que todavía están en edad adolescentes y cosas así, entonces esas personas necesitan ganar bien, ¿no? Entonces no pueden aceptar cualquier Claro. dádiva, ¿no?
Y además, y su nivel profesional, el Sí, nivel de experiencia tiene mucho que ver. Entonces, este fenómeno que podemos decir senior y que motivó incluso que el doctor, ahorita me he olvidado eh, se publicó un libro bien importante. Santiago Cambero, el doctor, escribió un libro justamente sobre el tema, un voluminoso libro sobre ese tema para que veas cómo ese tema se ha posicionado hoy en día, ¿no? Hay un sí, rescate, al menos en España, las publicaciones que vienen de España vienen un montón sobre eso, están reclamando fuerte. Y lo que yo veo también en los países europeos, que son muy cultos y todo lo que tú quieras, pero también la gente protesta. Aquí sí que porque son cultos no van a protestar, al contrario, con mayor sí, razón, bien sustentado van a protestar. Porque si ustedes ven las informaciones que vienen, por ejemplo, de España, las personas mayores salen a la calle a protestar cuando hay algo que les perjudica. exacto. Salen con todo. Y es más, le están exigiendo a los bancos atención personalizada. Ahora los bancos ya no quieren atender, ya no quieren que todo se haga de la manera virtual y ya no hay plataforma prácticamente. Y acá mismo en el Perú, acá mismo en el Perú también limitan al mínimo ya la plataforma. Eso es cierto que hay personas mayores que recién están pasando los 60 años y que todavía están, como podemos decir, que ya conocen bastante la parte tecnológica, ¿no? Actual. Están Se bastante tiene actualizado. familiarizados. Entonces, Sí, para ellos no hay ningún problema. Pero las no, personas, los más mayores, o sea, los que vienen de otras generaciones anteriores, ahí sí podrían tener dificultad porque ellos no están acostumbrados a eso. Ellos se han correcto, acostumbrado a ser atendidos personalmente, ¿no? Que los exacto. asientan ahí, a ver dónde tengo que firmar y todo lo demás. Entonces, ahora, eh, estas personas, los que son mayores, digamos, reclaman allá en España, reclaman atención en el banco, quieren atención en el banco, y los bancos han tenido que ceder un espacio para atender. Entonces, eso quiere decir que en todas partes se cuecen habas, como dice la frase, ¿no? La frase, en todas partes hay problemas, Están pero, habiendo cambios y evoluciones claro, importantes. pero lo Sí, bueno de todo es que ahí veo organización en las personas mayores, ¿no? Que su correcto. palabra se escucha, retumba ahí. Entonces, pero acá, en algunos países latinoamericanos, no se escucha su voz. ¿Por qué? Porque no hay la organización ni tampoco hay los medios, ¿no? Exacto. A los medios les importa un bledo, no quieren saber nada no les interesa el tema. Sí, Y la gran cantidad, la vez pasada también me contó Mercedes, cuando que le contaba a una amiga que es periodista y que es una periodista destacada también en el tema, les transmitió su experiencia totalmente desagradable de que la mayoría de periodistas no tenían ni siquiera los términos precisos para hablar sobre personas mayores. Y se supone, un periodista es también un comunicador, es un comunicador. No es exactamente lo mismo, pero son cosas que son vinculadas. No es exactamente lo mismo, porque el que es comunicador se dedica más al desarrollo de las comunicaciones en sí, del proceso de la comunicación, mientras que los otros son más que nada, están en las noticias, en esas cosas. Pero digamos, aquí lo que estamos viendo es que hay un problema también con que los comunicadores sociales o los periodistas no les interesa el tema porque ellos, según ellos, no es un tema relevante, ¿no? Nosotros no es tan importante. ¿Y qué pasó cuando vino la pandemia? Ustedes recuerdan que la persona mayor se convirtió en una estrella, vamos a decirlo en forma sí, irónica, ¿no? En una estrella porque lo estaban vacunando, ¿no? sí. Fue Eso, utilizada realmente. ahí sí. Las personas mayores aparecían a cada rato en la prensa, pero que los están vacunando. Ojalá lo hubieran sacado haciendo cosas, no que lo están vacunando, ¿sí o no?
Y Sí, después, es cierto. entonces, ¿cómo se llama? Y algunas empresas hasta ahora siguen con sus ideas de que el tema de una persona mayor no vende, dice. Es un tema que no vende, entonces no jala, no atrae, dice. Yo creo que eso no es cierto. Lo que pasa es que simplemente no se han Claro que sí. abocado a desarrollar el tema de la mejor manera. Eso es lo que pasa. Entonces, los que ven todo por el tema del negocio, creen que las personas mayores, ¿qué cosas pensarán? Que las personas mayores no compran cosas, qué cosas, ¿no? Eh, como si Que no tienen no, necesidad, ni que no tienen aficiones, ni necesidad, hobbies, ni nada. qué cosas Intereses. creen. Como que veo que su mentalidad todavía se está quedando, ¿no? Se está quedando atrás. Mientras veo a las personas mayores que están haciendo todo tipo de cosas y todo tipo de acciones y que no se quedan atrás, ellos sí se están quedando atrás. ¿Cómo será su envejecimiento después? Ya, que lo digo. Así es. Correcto. Ya falta poquito, entonces vamos Claro. a dar la relación rápida de las actividades que vienen, porque ya falta poquito para terminar. Así que vamos a ir de frente a lo que ya está programado ya. Ya listo. Entonces, mañana, estamos con la licenciada Catherine Dumont. El tema es voluntariado en las personas mayores. Mañana a partir de las 5, ¿me han dicho acá? Sí, bueno. No. ¿Por qué sale este? No, a las 7 de la noche. No sé por qué acá sale 5. Bueno, entonces, después el sábado 11, a las 5 de la tarde esta vez, de todas maneras, a las 5 de la tarde, está el conversatorio Enfermedad y Envejecimiento. ¿Es el envejecimiento el mayor riesgo para enfermar? Vamos a conversar Excelentísimo sobre ese análisis. tema, para Sí. saber qué tan cierto es. La jornada gerontológica del décimo aniversario, de los 10 años de la central, ya saben que es el jueves 16 de noviembre. Van a estar los representantes representando al Consejo Directivo, la magíster Mercedes Rodríguez Ramos, Juan Campaña representando a Psicología, en Social, Elda Lavajos va a estar en Social, Salud va a ser la nutricionista Jimena Chávez, Vanguardia Gerontológica va a estar a cargo de Judith Ávila, y Luz Zaragoza por la red internacional número 2. Así que ellos son los que van a hacer sus conferencias ese día, una jornada que va a empezar a las 6 de la tarde. Y el día 17 de noviembre es mi conferencia anual, que comunicando con visión gerontológica, ¿hacia dónde vamos? Y al final, en un segmento final de la conferencia, después de terminar el tema, vamos a hablar sobre la Central Gerontológica Internacional, cómo hemos avanzado, hasta dónde estamos llegando y sobre todo las metas que tenemos para el próximo año 2024, ¿no? Después tenemos el 20 de noviembre, estamos con el cohousing y la experiencia de Dinamarca a las 2 de la tarde. Está con nuestra, justamente que ha ingresado Carmen Noé, que ella es peruana, radicada en Dinamarca, y nos va a transmitir su experiencia y conocimientos. El cohousing es un sistema de viviendas en las cuales las personas mayores, por ejemplo, o en general las personas, se van a vivir en una especie de viviendas que son independientes, pero que son al mismo tiempo comunicadas, que tienen lugares comunes, Ya. ¿no? Ese es el cohousing, donde ellos, por Áreas ejemplo, comunes. tú quieres vivir entre amigos, se juntan un grupo de amigos, ¿no? Y se van a vivir a un sitio donde van a estar juntos, ¿no? Donde van a estar. Claro, Entonces, ese es algo así. Es como eso, pues ella lo va a explicar con más detalle ya todo ese tema del cohousing, excelente. que es una tendencia moderna que ya se está desarrollando bastante, ¿no? Dicen, y lo promueven así, ¿no? Entonces, conclusiones del Congreso. Después el doctor Robinson Cuadros, conocido médico geriatra colombiano, con las conclusiones del Congreso y desafíos para el envejecimiento y la vejez en América Latina del CONLAD. Ello lo está dando el miércoles 22 de noviembre. El lunes 27 tenemos a la magíster Maribel León, la lingüista de Costa Rica, que también tiene una maestría en gerontología. Nos va a hablar de las zonas azules y la longevidad.
porque ya saben que Costa Rica, ¿no? Es bien conocido por sus llamadas zonas azules. Y también estamos preparando el conversatorio que se llama Paternalismo e Infantilización sobre las personas mayores. Vamos a detectar este tipo de cosas incluso cuando están un poquito solapadas. No creas que todas estas cosas se dan abiertamente para que tú te des cuenta fácilmente, ¿no? A veces es medio solapado, o sea, como que estás infantilizando, pero aparentemente hay personas que no se dan cuenta, pero sí lo están. Entonces, todo ese día vamos a analizarlo más al detalle para poder criticar esas actitudes que todavía quedan unos rezagos todavía de promotores gerontológicos que yo mismo he observado cuando he ido también a varias actividades. Es una ventaja de ir también de vez en cuando a trabajo de campo para detectar, ¿no? Cuáles son los errores que se están cometiendo ahí en esos lugares. Y ya saben que estamos realizando la campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedades, con la unidad Vanguardia Gerontológica. Probablemente vaya a haber dos actividades, porque esperamos que muchas personas lo apoyen a la campaña y puedan también manifestarse y decir unas cuantas palabras ese día. Puede contar con varios de ellos. Y vamos también a presentar nuestras conclusiones. Vamos a hacer la sustentación de nuestras conclusiones del trabajo de más de 2 años del Grupo Vanguardia Gerontológica. Eso lo vamos a hacer a comienzos de año. Antes de que termine el año, la asamblea de la central informativa, o sea, la pensión gerontológica, va a hablar sobre las metas para el 2024. ¿Qué queremos que el próximo año, qué cosa más nos falta? ¿Cómo podemos avanzar más? Donde los integrantes van a poder aportar sus ideas. Y ya saben, a todos, las personas que quieran unirse a la Central Gerontológica Internacional, lo pueden hacer. Ya saben, se comunican conmigo directamente por el WhatsApp al teléfono 988-178678. El código del país es 051. Ya antepones el 0051 y vas a poder estar en una verdadera comunidad gerontológica con destacados profesionales de 17 países, y vas a poder participar activamente en todas estas actividades que se realizan, incluyendo también nuestros programas como este. Muchas gracias. Entonces, ya nos vemos, Raiza, entonces, la señora Luz, Xiomara y todos los que han asistido. Bendiciones a Muchas todos. Gracias, Xiomara, Gracias. don Magno, señora Luz. Bendiciones siempre.